Chicos, del segundo año de secundaria, Colegio de Uni, buenas. Vamos, continuando con las clases virtuales, vamos a continuar trabajando con el libro. Se van a ubicar en la página 145, en la parte aplicativa. Ya conocen ustedes los fundamentos teóricos de lo que implica una comprensión lectora. Bien, ya. Esta lectura ya supuestamente ustedes ya la han ejecutado. Simplemente vamos a desarrollar el análisis, ¿no? Con las respectivas preguntas. ¿Sobre qué versa esta lectura, no? Aquí nos habla sobre de qué manera la computadora se ha insertado en la vida de la sociedad moderna, ¿no? De qué manera le ha facilitado la vida al hombre, de qué manera este aparato tan pequeño, solamente pulsando, ¿no? Un pequeño botón, pues realiza o ejecuta actividades tan complejas que antes eran muy difíciles para el hombre, ¿no? Ha cambiado la mentalidad de la vida del hombre moderno, ¿no? La computadora y su influencia que ha tenido en cada uno de nosotros. La pregunta número 1 es con respecto al tema. ¿Qué tema trata el texto? Ya sabemos que para poder responder, ¿no? Esta pregunta sería, ¿no? El tema, ¿qué asunto específicamente trata el autor? ¿De quién nos habló? Ah, profe, nos habló de la computadora. Entonces la respuesta sería alternativa C. Ahí tengo la respuesta a la alternativa C. Número 2. El título del texto. ¿Cuál era la preguntita para poder definir título? Ah, ¿qué idea engloba lo leído? ¿Qué idea puede englobar todo lo que hemos leído? A ver, aquí analizamos. Ah, profesor, la letra B, la importancia de la computadora en la sociedad. Correcto, alumno, ¿no? El texto o la expresión que engloba todo lo que hemos leído es la importancia de la computadora en la sociedad. Número 3, la idea principal del texto es ¿de qué o de quién habló el autor y qué sostuvo? Profesor, nos habló de la actividad humana, ha alcanzado un gran desarrollo con la computadora. Aquí la respuesta sería la alternativa D. Muy bien, continuamos con el texto número 2. De igual manera, supongo que también ustedes ya han leído. Aquí nos hablan de la sangre, ¿no? En un primer comienzo se pensaba que la sangre era la que determinaba la herencia, ¿no? Todo el mundo pensaba, pues, de que el hijo heredaba la sangre del padre, ¿no? Todas las cualidades o características somáticas o fisiológicas. Sin embargo, se ha llegado a determinar que cuando se habla de un pariente, ¿no? Un hijo, no sería pariente de sangre, sería pariente en ADN. ¿Por qué? Porque la que transfiere toda la información de la herencia es el ADN, no la sangre. Lo único que la sangre nos proporciona es el grupo, ¿no? Es el tipo sanguíneo o grupo sanguíneo. Bien, vamos con la pregunta número 4. Ya para esto vamos a cambiar un ratito de página. Ahí está. Vamos a la pregunta número 4. Bien, ahí está. Pregunta número 4. ¿Qué nos dice el autor? El autor nos dice, ¿cuál es el tema del texto? Bien, ¿qué asunto específicamente trató el autor aquí? Ah, profesor, nos habló la relación entre la sangre y la herencia, ¿no? ¿Qué tipo de relación había? Allí solamente hay una relación de grupo sanguíneo, ¿no? Nada más. Bien. En la número 5, ¿qué alternativa expresa la idea principal? ¿De qué o de quién habló el autor y qué sostuvo? ¿El autor de qué habló? Nos habló de la sangre. ¿Y qué nos habló de la sangre? Que es el material transmisor de la herencia. Entonces aquí mi respuesta sería la letra D. Voy a la pregunta número 6. ¿Cuál sería el título más apropiado para el texto leído? ¿Qué idea va a englobar lo que nosotros hemos leído? ¿Qué idea va a englobar lo que hemos leído? Sería entonces aquí, a ver, una idea. Profesor, la letra D. La importancia del ADN en la relación entre la herencia y la sangre. Muy bien. Ven, esas preguntas ya las podemos encontrar fácilmente porque con las preguntas que ya conocemos para poder determinar idea principal, tema central y título. Vamos a ver la siguiente página para ver más ejercicios de aplicación. Aquí básicamente nos hablan los tipos de preguntas. Ya conocemos los tipos de preguntas de interpretación, ¿no? Que nos presentan. Generalmente son en función a la idea central, al tema central, ¿no? A lo que es el título. Algunas ideas secundarias y algún término dado. Muy bien. Ejercicio de aplicación aquí. Vamos a ver. La lectura número 1. De igual manera, ustedes también ya creo que la han desarrollado en casa.
Nos habla sobre los problemas filosóficos. ¿Cuál es el problema filosófico? El filósofo escribe utilizando un lenguaje tan complejo y especializado que una persona no lo puede comprender. Esa es la crítica hacia ellos, ¿no? ¿Por qué si la filosofía es tan fácil, por qué no utilizar un lenguaje tan sencillo? Un lenguaje común que todo el mundo pueda pues comprender y entender a un filósofo, ¿no? Entonces la tarea que el autor pide a los filósofos es combatir ese tipo de lenguaje especializado para que la filosofía se acerque más a los hombres y podamos comprenderla y entenderla. Vamos ahora a la pregunta número 1. Según el texto, ¿qué es correcto? Dice, ¿los filósofos están enfermos por el lenguaje? Sí. La gran mayoría de los filósofos utiliza un lenguaje especializado. Esa es su gran enfermedad. Se preocupan mucho por utilizar un lenguaje muy complejo. Número 2. Los problemas filosóficos se han expresado en una jerga casi siempre incomprensible, verdadero, lo que manifestó en la número 1. Número 3, ¿los problemas filosóficos son independientes del lenguaje? No, están relacionados. ¿Cómo una persona puede entender la filosofía? Con un lenguaje sencillo y común, ¿no? Entonces aquí mi respuesta sería, la pregunta 1 y 2 son verdaderas, la 3 es falsa. Vamos a la pregunta 2, se afirma en el texto, ¿qué podemos afirmar según lo leído? Vamos a ver. Profesor, mi respuesta es la letra B. Los problemas filosóficos deben ser afrontados con un lenguaje sencillo. Eso es lo que nos pide el autor y eso es lo que el autor profesa, ¿no? Y de una u otra manera, pues, de esa manera, la filosofía, pues, sería más comprensible. Pregunta número 3. ¿Qué idea discrepa con lo leído? ¿Cuál de estas afirmaciones confronta lo que el autor manifiesta? Pregunta 1. Muchos pensadores destacados han usado un lenguaje sencillo. Sí. Para dar ejemplo de cuán difícil es el lenguaje de la filosofía, hay muchos hombres importantes y pensadores que han utilizado un lenguaje sencillo para que sea comprensible lo que quieran manifestar. Número 2. La tarea de un filósofo debe ser convencer a sus colegas de no usar sí. El autor manifiesta que la tarea de un verdadero filósofo es convencer a sus colegas de utilizar un lenguaje sencillo. Perdón, acá sería entonces, ¿qué idea discrepa? ¿No? Ya. La tarea de un filósofo debe ser convencer a sus colegas de no usar. No, falso. De no usar sería falso. Pues de usar un lenguaje común. Ahí es falso. 3. El lenguaje común difícilmente cumple la función en forma cabal. Falso, sí. Si es sencillo, es más fácil de comprender y lógicamente pues sería. Entonces aquí la idea que discrepa es la número. Las ideas que discrepan son 2 y 3. Pregunta número 2, o el texto número 2. Nos hablan, bueno, nos dice el autor que el símbolo del cáncer, que es un cangrejo, no debería serlo. En ese caso debería ser, ¿no? Debería ser la quimera, porque la quimera era ese monstruo mitológico, ¿no? Que de una u otra manera pues causaba muerte y desolación. Sin embargo, pues el cangrejo, al cáncer, que es la enfermedad que va socavando la vida de una persona, como que no tiene mucha relación, ¿no? El cáncer es una enfermedad, dice, que lleva más de un siglo de confusión y de no pocas frustraciones. Hoy en día el 50% de los enfermos de cáncer consigue la curación. De aquí a la vuelta del año, 2010, hasta que cifra se habrá logrado elevar un tanto por ciento. Sin embargo, el cáncer aún no tiene una cura definitiva. Entonces, por lo tanto, el autor manifiesta pues que el cangrejo no debería ser el símbolo de esta enfermedad tan letal. Vamos ahora, volteamos la hojita, volteamos la hoja. Siguiente, ¿listo? Vamos a ver aquí. Me dice, ya está. Pregunta número 4. ¿Qué afirmación es incorrecta? 1. Solo el cangrejo y no la quimera es el símbolo del cáncer. Eso es verdadero. El autor manifiesta que la quimera debería ser, pero no es que sea. 2. La cirugía, la radioterapia y la quimioterapia forman parte de la prevención. No, eso es parte de la terapia. La cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Falso. 3. ¿Debería usarse la quimera y no el cangrejo como símbolo del cáncer? Sí, ¿no? Esa es la propuesta, ¿no? Que la quimera sea el verdadero símbolo del cáncer. Entonces aquí la información incorrecta es solo 2. Número 3. ¿Cómo define el autor el cáncer? Lo define como una contienda entre dos sistemas de vida, ¿no?
el, la vida agresora y la defensa del cuerpo humano. ¿Qué es correcto según el autor? El cangrejo es un símbolo equivocado para el cáncer verdadero. La quimera y el cangrejo son símbolos del cáncer falso. La batalla contra el cáncer solo se debe hacer en un frente, no, en 3 frentes, dice, ¿no? Debe hacerse en lo que es investigación, terapia y la prevención. Bien, vamos a la siguiente página. La siguiente página nos habla, creo que, perdón, ya se hemos hecho. Ya está, aquí. Acá estamos, ya está. Es la pregunta, ya que está en la aplicación un ratito, chicos. Leímos la 147, 148, ahí está, la 149. Entonces, un ratito es aquí. A ver. ¿Página 100? ¿El de aplicación? No, no es. Un ratito. ¿Qué pasó? Tampoco es. ¿Qué pasó aquí? Bueno. No la tengo. Creo que hubo un pequeño error. Ya está. Bueno. Pero como ustedes tienen su libro, vamos a seguir allí, ¿ya? Bien, vamos al ejercicio de aplicación que está en la página 149. El texto número 1 nos habla acerca de la lectura del César. Dice, ¿no? Según cuenta, en cierta ocasión, queriendo amnistiar a uno de sus oficiales, dictó la siguiente orden: liberadlo y no ejecutarlo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la orden del César? Simplemente la orden no llegó y el centinela o el soldado romano simplemente no cometió un error. La coma, corrió la coma hacia una palabra y no entendió bien. El César dijo, ejecutadlo, no. No, ejecutadlo, coma, no matadlo. Ejecutadlo, coma, no matadlo. ¿Ya? Entonces, pero el centinela escuchó mal, ejecutadlo, no matadlo, ¿no? Entonces aquí, ¿qué pasa cuando una información no llega de manera correcta en cuanto a lo que son los cromosomas en el ser humano? Simplemente un pequeño error puede traer como consecuencia muchas enfermedades. La permutación o el cambio de información que se transmite a través de la herencia, un simple cambio puede causar ciertas afecciones en una persona. En algunos casos, raras veces, puede ser algo beneficioso. Pero en la mayoría de los casos, pues, la transmisión de una mala información de un gen puede ocasionar enfermedades, ¿no? No comunes, pues, en una persona. La pregunta número 1 se deduce del texto que una mutación ventajosa es un hecho. Ya. ¿Qué pasa si en este cambio de información o esta mala transmisión de la información trajo algo ventajoso para la persona? El autor dice que no es un hecho común, entonces es un hecho insólito. Siguiente, en la pregunta o en el texto de aplicación nos habla acerca de la inteligencia, ¿no? Del hombre intelectual. ¿Qué cosa es un hombre intelectual? No es aquella persona que solamente vierte o tiene mucho conocimiento. Es aquella que aparte del conocimiento que adquiere como intelectual, domina todas las artes, domina humanidades. Aquí hay una pregunta, la pregunta está en la parte superior, sobre el término sostener, dice, ¿no? ¿Qué implica el término sostener aquí? Aquí me dice, por ejemplo, por tanto, a sostener o a modificar una concepción, a sostener o a modificar una concepción. Entonces aquí sería estructurar. El término sería estructurar, ¿ya? Porque significa modificar ahí. Ese tipo de pregunta es por un término dado. Y en la última lecturita que tenemos aquí nos habla acerca, ¿no?, de la forma de defensa que tienen algunos seres, ¿no?, animales, en algunos casos algunas plantas.
Por ejemplo, el zorrillo, ¿qué ocurre cuando es atacado por un depredador? ¿No? El zorrillo segrega, ¿no? Un olor muy fuerte, hediondo, ¿no? Y que causa escozor en sus depredadores. Lo mismo pasa con el ciempié. Hay un ciempié de la familia Glomeridae que secreta un repelente muy amargo para defenderse de los pájaros. También lo ocurre, dice, por ejemplo, con algún tipo de cocoteros, ¿no? La víctima de la toxina nunca llega a morir de un ataque de corazón, pero su cerebro queda guardado que de por vida rechazo inconsistente a la sustancia. Entonces aquí nos habla de qué manera algunos animales utilizan ciertos mecanismos de defensa para poder sobrevivir, ¿no? La pregunta dice, ¿se puede establecer que la relación funcional entre repelencia y defensa? Muy bien, chicos. Tienen una pequeña tarea que está adjuntada en su texto. La disculpa del caso, como sabemos, las redes están muy saturadas, ¿no? En la tardanza del video se da por ese motivo. Pues. Gracias por su atención.